Bueno, muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Apolinar García. El tema que traigo para hoy es tumores gliales de alto grado. Soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia de segundo año. Los gliomas de alto grado han sido descritos desde hace demasiado tiempo, más o menos en 1930, el doctor Dandy hablaba de recurrencias tras hemisferectomías. Y esto se basaba en que se veía un carácter invasivo e infiltrativo de este tipo de tumores. Por eso se les comenzó a denominar con este adjetivo de que eran de alto grado. Estos tumores son más frecuentes en el hombre con una relación de 1.5 a 1. La edad de presentación depende del tipo de tumor, va a ser a una menor edad en el caso del astrocitoma anaplásico, donde vamos a encontrarlo hacia los 40 años, y en el caso del glioblastoma, que lo vamos a encontrar en los 53 años. Dentro de los rangos más relevantes o dentro de los parámetros más relevantes que se encuentran en los gliomas va a ser la sobrevida, que la sobrevida precisamente nos va a marcar por qué se consideran gliomas de alto grado, dado que en el caso del glioblastoma vamos a estar hablando de 2 años y en el caso del glioma anaplásico de 2 a 5 años. Según la última clasificación de la WHO, los gliomas difusos del adulto los vamos a encontrar el astrocitoma IDH mutante, el oligodendroglioma IDH mutante y 1PI19Q con la colección 1PI19Q y el glioblastoma que va a ser solo de tipo salvaje. Entonces ahí ya vamos con el primer apartado de que se va a retirar el glioblastoma IDH mutante. Ya vamos a ver cómo se cambió eso. Y dentro de los subtipos del glioblastoma vamos a encontrar el gliosarcoma como un subtipo como tal, no como un tipo de tumor aparte. Entonces vamos a comenzar describiendo la parte de los astrocitomas y glioblastoma. En su parte epidemiológica, en Estados Unidos se habla que son 5 por cada 100.000 casos. Cerca de 11.000 casos nuevos se reportan anualmente, de los cuales 9.000 corresponden a glioblastoma. Para Colombia encontramos una incidencia en el caso de los hombres de 6.9 por cada 100.000 y para las mujeres de 7.8 por cada 100.000. Como dato curioso, pues es un poco más relevante aquí en las mujeres. La incidencia de los tumores cerebrales en general la vamos a encontrar de 14.8 por cada 100.000, mientras que la incidencia general de glioblastoma a nivel mundial la vamos a encontrar en 3.19 por cada 100.000. La edad de presentación, como ya les había dicho, en el caso del astrocitoma, si vamos para el astrocitoma, el astrocitoma anaplásico, ahora se comenzó a llamar por parte de la WHO como astrocitoma grado 3. Sí, por sus características para ir orientando a la persona lo agresiva que es la lesión. Entonces, en el caso del astrocitoma grado 3, encontramos que la edad de presentación va a ser hacia los 40 años, en el glioblastoma hacia los 53 años, con una máxima incidencia entre los 65 y los 74 años. ¿Qué características clínicas tenemos? Entonces, básicamente va a ser según la localización en la que es el tumor. La clínica principal va a ser el aumento de la presión intracraneana y con eso, pues obviamente cefaleas, náuseas, vómito y todo lo que sabemos de la tríada de Cushing y eso. Y adicionalmente la cefalea se va a presentar más o menos en la mitad de los pacientes. Las convulsiones va a ser desde 1/3 de los pacientes hasta la mitad de los pacientes y la focalización que se va a encontrar entre el 10 y el 40% de los pacientes, siendo más común que en los gliomas de bajo grado. Adicionalmente, podemos encontrar casos de diseminación leptomeningia, que pues obviamente va a ser más frecuente entre más grado tumoral tenga la lesión. Esta tabla la traigo básicamente para describir los hallazgos que se tenían para distinguir entre un glioblastoma primario y un glioblastoma secundario. Aquí hay que recalcar lo que les había ya mencionado, que el glioblastoma IDH mutante se retiró como diagnóstico de la WHO y se dejó el astrocitoma
el cual se va a catalogar como grado 2, grado 3 o grado 4 según las características histológicas. Entonces, básicamente, si hiciéramos un símil, el glioblastoma IDH mutante corresponde al astrocitoma grado 4. Entonces, el glioblastoma primario básicamente va a ser de características IDH salvaje en el 95% de los casos, no tiene una lesión precursora, a diferencia del secundario que va a ir creciendo puede ir creciendo un astrocitoma grado 2 a un grado 3, a un grado 4, y la proporción de glioblastomas que se presentan como primarios van a ser el 90%, mientras que una minoría van a ser esos secundarios, o sea, astrocitoma grado 4. La edad de presentación ya va a ser pacientes de mayor edad en el caso del glioblastoma primario versus el astrocitoma grado 4, que lo encontramos a una edad de 44 años. La relación hombre-mujer, entonces, para el caso del glioblastoma primario va a ser más frecuente los hombres, 1.4 a 1, mientras que en el glioblastoma secundario, astrocitoma grado 4, vamos a encontrarlo casi igual, 1.05 a 1. Muy bien. Las características también de la parte molecular que nos orientan, nos ayudan también hacia el tratamiento a seguir en esos pacientes, como por la metilación del gen MGMT, vamos a encontrar lo más frecuente en los astrocitomas grado 4 que en el glioblastoma. Eso quiere decir que el glioblastoma va a responder de una forma menor a las terapias de quimioterapia basadas en quelantes. En cuanto a antecedentes familiares, realmente no son tan frecuentes que se presenten antecedentes familiares de primer grado de consanguinidad. Sin embargo, se han encontrado algunas asociaciones con síndromes como van a ser el síndrome de Li-Fraumeni, el de Lynch y el de Turcot. Entonces, la clasificación de la PUE del 2020 va a tomar la parte histológica, la parte molecular, donde se van a basar principalmente en la IDH y en la coelesión 1P19Q. Van a ver de primera las características histológicas. Entonces tenemos los tumores astrocíticos. Estos tumores astrocíticos van a ser células con núcleos hipercromáticos, alargados, irregulares, con un citoplasma eosinófilo y con marcación positiva para la proteína ácida fibrilar glial. En caso de que se catalogue grado 3, las características histológicas que van a hacernos pensar en va a ser que sea un anaplásico, que sea atipia nuclear o que sea un aumento de la actividad mitótica. El grado 4 ya estaríamos hablando de lo que conocíamos antes como el glioblastoma, básicamente, pero que puede ser IDH mutante o IDH salvaje, que en el caso de IDH salvaje sí se le va a dar el nombre de glioblastoma, si no, no se le va a dar este nombre, sino astrocitoma grado 4. Entonces, en el caso de los grado 4, básicamente hace la proliferación microvascular y la necrosis los marcadores principales de poderlos identificar en este grado de tumor. Desde el punto de vista molecular, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Esta es la tabla o lo que conocíamos de la WHO 2016. En la WHO 2016, básicamente teníamos el diagnóstico de astrocitoma, oligoastrocitoma, oligodendroglioma y glioblastoma. ¿Qué hizo? Entonces, aquí teníamos esto y lo catalogábamos según fuera el IDH mutante o salvaje, ¿no es cierto? Entonces, por decir, teníamos el astrocitoma y lo catalogamos IDH mutante, después hacíamos si tenía pérdida del ATRX y el TP53 y con eso teníamos un astrocitoma difuso IDH mutante. Si no tenía eso, sino que tenía la colección 1P19Q, entonces estamos hablando de un oligodendroglioma. Y aquí hay algo muy importante. Tener las alteraciones de la TRX, o sea, la pérdida de la TRX y la mutación TP53 es excluyente de tener una colección 1P19Q. Quiere decir que no podemos tener las dos al tiempo. Si se tiene una, no se tiene la otra y cada una nos va a dar hacia un diagnóstico. Pero aquí teníamos algo adicional que era que podíamos tener un astrocitoma IDH salvaje o un oligoastrocitoma IDH salvaje o un oligodendroglioma IDH salvaje. Esto ya en la actualidad no se está teniendo en cuenta.
tampoco se está teniendo en cuenta el diagnóstico de oligoastrocitoma. Y en el caso del glioblastoma, entonces nos quedamos únicamente con el glioblastoma IDH salvaje. O sea, quitamos este glioblastoma que existía como IDH mutante. Esto es lo que nos dice la WHO que debemos hacer actualmente. Entonces tenemos el diagnóstico histológico que nos va a orientar hacia un glioma difuso, un astrocitoma difuso o hacia un oligodendroglioma. Hacemos la tinción del IDH, miramos si es mutante o es salvaje. En el caso de que sea mutante, entonces tenemos que hacer un 1P19Q, una TRX y un TP53. Y eso nos va a marcar. Si tenemos una colección 1P19Q, entonces ya, según las características histológicas, vamos a decir, eso es un oligodendroglioma y van a ser grado 2 o grado 3. Si tenemos pérdida de la TRX o mutación del TP53, entonces tenemos que ir a ver las características histológicas. Si las características histológicas de mi tumor corresponden a un grado 4, como les había dicho anteriormente, proliferación microvascular, o presentan necrosis, entonces estamos con un astrocitoma grado 4. Si no presentan estas características, tenemos que hacer el CDK-N2AB. Ese nos va a orientar. Si está con deleción de este, entonces vamos a tener también un grado 4. Si no está esa deleción, entonces, según las características histológicas, lo vamos a catalogar como grado 3 o como grado 2. Ahora, si nos devolvemos y tenemos esas primeras características histológicas de oligodendroglioma o de astrocitoma difuso y nos sale un IDH salvaje, lo primero que debemos ver es las características histológicas. ¿Tiene proliferación microvascular o tiene necrosis? Sí, entonces tenemos un astrocitoma grado 4. Si no, entonces tenemos que hacer estas cinciones que nos van a orientar a que si tenemos una amplificación del EGFR o del TER, entonces ya estamos hablando de un glioblastoma también grado 4. No necesariamente tenemos que tener necrosis y proliferación microvascular para decir que es un glioblastoma. Si tenemos mutación del H3 G34, entonces estamos ante un glioma difuso hemisférico. Y si tenemos un H3K27, una alteración del H3K27, estamos ante gliomas de la línea media. Que eso sería sintetizado básicamente tener en cuenta el IDH y la coelección 1P19Q. Entonces con eso, la clasificación de la WHO se termina resumiendo en que tenemos un astrocitoma IDH mutante que puede ser 2, 3 o 4, un oligodendroglioma IDH mutante que puede ser 2 o 3, que este va a ser el que va a tener la coelección 1P19Q, o podemos tener un glioblastoma IDH tipo salvaje que va a ser solo grado 4. Entonces, pasamos de todo eso que teníamos en el 2016 a esto que sería lo del 2020 que les acabé de mencionar, en el cual en el glioblastoma metimos los subtipos que va a ser de células gigantes, el glioblastoma y el epitelioide, teniendo en cuenta pues de que algunas características de estos van a ser mayor agresividad. Y tenemos el glioblastoma con componente neuronal primitivo, el cual tiene como relevancia que puede tener una diseminación en líquido cefalorraquídeo y metástasis de hasta el 40%, por lo cual este paciente es necesario, es obligatorio hacerle unas imágenes del neuroeje porque puede tener imágenes en goteo. Ok, en cuanto a las características moleculares o los test moleculares, entonces tenemos muchos, el IDH, el MGMT, el 1P19Q, ATRX, el TP53, que aquí les voy a ir explicando un poco mejor. Entonces, en el IDH, básicamente el IDH1, que se cataloga como R132H, el 90% de las mutaciones IDH, se encuentran el 90% de las mutaciones IDH en los gliomas. Cuando está negativo, se hace la secuencia IDH1 e IDH2 en todos los pacientes, con gliomas grado 3 o en pacientes jóvenes menores de 55 años. ¿Por qué menores de 55 años? Porque como ya habíamos visto,
Los mayores de 55 por lo general van a tener salvaje sí o sí, por lo general. En el IA1 R130 con alteración del TP53 en la línea germinal, es la otra como característica. En cuanto al MGMT, es la metilación del promotor de metil con caso de que haya metilación, y nos va a hablar de la respuesta a la quimioterapia, la temozolomida y con un glioblastoma MGMT metilado, y lo tratamos con temozolomida. Estamos hablando de una vida media de 12.7, hablando de que casi realmente el tratamiento con la temozolomida no le va a aportar realmente una sobrevida adicional al paciente significativa respecto a la casi que a la sola terapia con cirugía, básicamente hacerle una resección completa a ese paciente, y si es un glioblastoma no metilado, la temozolomida realmente no le va a hacer un incremento significativo en la sobrevida. En el caso del metilado, la tasa de supervivencia a 2 años va a ser del 46%, mientras que en el no metilado va a ser del 13.8%. En las mutaciones de la TRX, ese es un gen del síndrome de déficit intelectual alfa-talasemia relacionado con la X, está relacionado con el IH1, IH2 y el TP53. Ese es el que les decía que nos excluía de la coagulación 1P19Q, quiere decir que si tenemos ese, estamos a favor de tener un astrocitoma difuso y no un oligodendroglioma. En el caso del TP53, la mutación del TP53 también va a ser excluyente, entonces va a orientarnos hacia un astrocitoma difuso y no un oligodendroglioma, y esa fue la primera mutación genética detectable en 2/3 de los astrocitomas precursores de bajo grado. Se encuentra en menos del 30% de los glioblastomas. Como mención especial, el gliosarcoma, en el cual las características histológicas es que se van a tener dos tejidos diferentes en el mismo tumor. Vamos a tener un componente que va a ser glial, en el cual vamos a encontrar astrocitos con atipia nuclear y figuras mitóticas, que va a marcar positivo para la proteína fibrilar ácida. Y un componente sarcomatoso que va a ser de células mesenquimatosas neoplásicas con formación de reticulina asociada, el cual va a ser positivo para avimentina. Ese se va a caracterizar por ser una masa lobulillar que adhería a la dura madre y que va a generar de hecho una línea de un plano de disección muy bueno por el subcomponente sarcomatoso, a diferencia del glioblastoma, que pues no va a tener un plano de resección tan bueno. En cuanto a las neuroimágenes, ¿cómo vamos a tratarnos de orientar el diagnóstico en las neuroimágenes? Entonces, en las neuroimágenes vamos a comenzar con el glioblastoma. La pista para poder diagnosticar un glioblastoma es que va a ser una masa que va a ser mal definida, de componente hemorrágico, con una corteza gruesa, que realza de forma irregular y que tiene un centro necrótico, el cual no realza. Su ubicación va a ser principalmente en la línea media, diferentes lugares, siendo principalmente los lugares principales el frontal, el temporal y el parietal. Puede ser multifocal y se puede propagar por vías contiguas en un 5% de los pacientes, o puede ser multicéntrico, dando características metacrónicas al ser tumores independientes muy separados en menos del 2% de los pacientes. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? En la tomografía básicamente vamos a ver una lesión hipodensa con un reborde hiper o isodenso y con focos de hemorragia cercanos a la lesión, con un centro que va a ser aún más hipodenso, que es de características necróticas. En la resonancia vamos a ver una lesión isodensa en el T1. En el T2 vamos a ver una lesión de características heterogéneas. Vemos partes que son hiperintensas y partes que son
isointensas. En el FLAIR vamos a ver también características heterogéneas, vemos unas partes que son hipointensas y unas partes que son isointensas, asociado pues con su edema por esa parte, y en el contraste vamos a encontrar que su captación del contraste, si bien es sabido, es como de forma más bien irregular. También podemos encontrar focos de hemorragia o de sangrado en la misma lesión. La otra característica que vamos a ver es en la espectroscopia, en el cual vamos a ver un pico de colina y un descenso del N-acetilaspartato con una relación que puede ser de 1.8. En el caso del astrocitoma, entonces para la diferencia entre el glioblastoma y el astrocitoma va a ser, entonces vamos a encontrar que la localización va a ser 2/3 supratentoriales, principalmente va a ser en el frontal, en el temporal, en el parietal. Adicionalmente, en la imagen de resonancia vamos a ver un signo que va a ser el signo del desajuste T2 FLAIR, que precisamente ese es el que más nos va a orientar hasta astrocitoma, porque si tenemos en cuenta lo que les había mencionado antes, el astrocitoma sí o sí tiene que tener mutación del IDH. Entonces, este signo de desajuste T2 FLAIR nos va a orientar más hacia un astrocitoma, que precisamente nos puede también orientar hacia que el paciente puede tener una sobrevida mejor. Y eso se va a caracterizar porque el T2 va a ser hiperintenso y el FLAIR va a ser hipointenso, excepto por un borde que va a ser delgado hiperintenso. Eso ya lo vamos a ver en la imagen. Y adicionalmente, el T1 contrastado, según el grado de la lesión, vamos a tener una mayor captación. Entonces, esa sería la tomografía. En esa tomografía, entonces, vemos una lesión que es hipodensa. Esa lesión es de características muy difusa. No vemos realmente unos bordes muy claramente definidos. En la resonancia vamos a ver una lesión que podemos encontrarla con dos componentes. Entonces, en este caso encontramos un componente quístico que va a ser hipointenso con un componente sólido que es isointenso en el T1. En el T2 vemos que ya el componente quístico pues es hiperintenso, pero el componente sólido es heterogéneo. Encontramos partes hipointensas y partes hiperintensas. En el FLAIR encontramos también ya esa parte del quiste lo encontramos hipointenso con una parte sólida que va a ser hiperintensa a isointensa, y en la captación del contraste puede ser muy variable. La captación del contraste podemos ir desde una captación muy pequeñita, como vemos en esta parte de acá, nomás en la parte sólida. Y ya en la difusión, entonces encontramos la parte quística que pues no nos restringe como tal la difusión, y una parte sólida que tiene áreas pequeñas de restricción a la difusión, no restringe del todo. Eso es lo que les mencionaba el desajuste T2 FLAIR. Entonces vemos una lesión que es hiperintensa en el T2, pero una lesión que en el FLAIR es hipointensa y que tiene un halo a su alrededor hiperintenso delgado. La captación del contraste que les decía varía según el grado del tumor. Entonces podemos pasar desde no ver captación del contraste hasta ver una captación importante del contraste. Eso sería para el caso del astrocitoma. En el caso del gliosarcoma, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una lesión que es hipointensa en el T1 con un componente hiperintenso en el T2 y que adicionalmente está herido hacia la dura madre y que capta muy ávidamente el medio de contraste en forma en anillo. El tratamiento. Entonces, para hablar ya de la parte del tratamiento, tenemos un tratamiento que van a ser como las medidas generales. En la parte de las medidas generales encontramos
el tratamiento del edema peritumoral con los corticoides, en las convulsiones que se aconsejan no tratar las profilaxis, sino tratarla cuando el paciente manifieste los eventos convulsivos. Eso es pues discutido, de hecho. La fatiga, que se puede tratar con metilfenidato y modafinilo, y el tromboembolismo venoso, que se puede encontrar hasta en el 20 al 30% de los pacientes, y por eso se recomienda iniciar en el posoperatorio inmediato el tratamiento anticoagulante, pues profilaxis anticoagulante. Y también pues tratamientos en la disfunción cognitiva. El otro parámetro de gran relevancia para el tratamiento de esos tumores va a ser la cirugía. Y la cirugía, básicamente, vamos a tener 4 cosas importantes que hacer en la cirugía. Primero, tener un diagnóstico. No nos podemos ir de una cirugía sin tener una muestra o una biopsia. Segundo, disminuir el efecto de masa. Esto con la finalidad de evitar hipertensión endocraniana, herniación cerebral y así impactar en algo en la mortalidad del paciente. Disminuir la carga tumoral para mejorar la sobrevida del paciente y aumentar la supervivencia del paciente y la calidad de vida del paciente, resecando la mayor parte de tumor que podamos sin ir a lesionar áreas elocuentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos tumores profundos? Cuando tenemos tumores profundos, podemos orientarnos hacia realizar biopsias estereotáxicas cuando consideramos que es una lesión irresecable, una biopsia estereotáxica con la finalidad de obtener una muestra diagnóstica y con esto el paciente poderlo orientar mejor en su tratamiento químico y radioterapéutico. Esto principalmente cuando hay lesiones a nivel de ganglios basales o el tálamo, y tener en cuenta que el rendimiento de esta biopsia puede ser hasta el 90%, pero va a tener complicaciones hasta en el 15%, como va a ser un déficit neurológico transitorio en el 10%, hemorragia en el sitio quirúrgico en el 8%, déficit neurológicos en el 4%, o una mortalidad que puede ser del 1 al 2%, y riesgo de diseminación tumoral, que está discutido. En el caso de que el tumor sea accesible quirúrgicamente, entonces los principios va a ser realizar una resección máxima con preservación de la función neurológica, y para eso uno se puede apoyar en tractografía, en resonancia funcional, en la craniotomía despierto o en resonancia intraoperatoria. Ya con eso, entonces, ¿cómo voy a impactar o cómo voy a mejorar el pronóstico de mi paciente? Entonces, ¿qué se ha evaluado? Se ha evaluado la resección, se ha evaluado la terapia STUB, se ha evaluado el PREM, que hace los polímeros de carmustina, y campos eléctricos. Entonces vamos a comenzar con la parte de la resección, pero antes, entonces, esa resección, este es un artículo que trae de qué variables han mostrado ese cambio en la supervivencia. Entonces, aquí encontramos la resección total, que va a tener un hazard ratio de 0.44 con una P significativa, la resección cercana a la totalidad, que va a tener un hazard ratio de 0.6 con una P también significativa, el uso de la temozolamida en el posoperatorio, que va a ser un hazard ratio muy similar, muy cercano a lo que va a ser una resección total, por lo cual esas terapias tienen que ir sí o sí en estos pacientes. La resección de la lesión, que en este caso recomiendan mayor del 70%, también encontró un hazard ratio significativo con una P significativa, y que el tumor residual que quede sea menos de 5 centímetros cúbicos, siendo también significativo el hazard ratio y la P. ¿Hasta dónde la extensión de esa resección? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que no todas las lesiones van a ser resecables, y que tenemos pacientes que no van a ser candidatos a cirugía, como pacientes que tengan una lesión extensiva en el lóbulo dominante, pacientes que tengan lesiones bilaterales como el glioblastoma en mariposa, pacientes muy ancianos, o más bien que muy ancianos, que sean muy frágiles
pacientes que tengan un Karnofsky por debajo de 70, se ha visto que también les va muy mal, y pacientes con gliomas multicéntricos, son como pacientes que no vamos a llevar a hacer una resección. En los pacientes que vamos a llevar a una resección, entonces, ¿qué tanto voy a llevar esa resección? ¿Hasta dónde voy a llevar esa resección? Vamos a ver eso entre, la viabilidad de eso va a ser entre qué tanto tumor retiro sin ir a tocar las áreas elocuentes o sin ir a lesionar las áreas elocuentes, ya que esto va a ser un marcador pronóstico como habíamos visto. ¿Y por qué va a ser un marcador pronóstico? ¿O qué se ha visto el marcador pronóstico? Pues básicamente el astrocitoma grado 3, cuando vamos por una resección primaria, en el caso de a los 5 años, si hacemos una resección completa, básicamente podemos tener una, en los pacientes grado 3 con astrocitoma, si hacemos un porcentaje de supervivencia, a los 5 años va a ser del 50% si usted hizo una resección completa o cercana a la totalidad. Mientras que si usted hizo una resección subtotal, la supervivencia media de su paciente va a irse más o menos hacia los 36 meses o 3 años. Entonces realmente estamos impactando en esa parte en el caso del astrocitoma grado 3. ¿Qué inconveniente podemos tener? Y precisamente por eso se recomienda la resonancia a las 24, 48 horas, máximo 72 horas, es un realce nodular residual en la resonancia postoperatoria. Eso ya nos va a hablar de una desventaja de supervivencia hasta de 1 año en esos pacientes. En el caso del glioblastoma, entonces la supervivencia media de estos pacientes, si usted los lleva a una resección total, va a ser más o menos de unos 16 meses o de unos 14 meses en el caso de que lo lleve a una resección cercana a la totalidad, mientras que si usted lo lleva a una resección subtotal va a ser más o menos de unos 9 meses, entonces existe diferencia. Y en el caso de recurrencia, de lesiones recurrentes, si usted irá a retirar lesiones recurrentes, la supervivencia media de esos pacientes, entonces, en el caso de que lo lleve a una resección total o cercana a la totalidad, va a ser más o menos de unos 12 meses. Mientras que si usted no lo lleva a una resección subtotal, va a ser aproximadamente de unos 5 o 6 meses. Ese es un artículo, entonces, es del 2014, en el cual querían establecer cuál es el porcentaje de resección y el volumen residual que usted debería llevar a ese paciente. Entonces, ellos dicen que la extensión de la lesión se asocia con supervivencia, con una P significativa, y una recurrencia menor con una P significativa. El umbral mínimo de esa resección para obtener una mejoría en la supervivencia y en la recurrencia, dicen que es del 70%, y el volumen menor de 5 centímetros. Aunque este 70% está discutido, hay algunos artículos que dicen 70, otros que dicen 80 y otros incluso que dicen 90%. Pero desde el 70% es como el umbral a partir del cual usted puede comenzar a impactar en la supervivencia del paciente. Entonces, por decir en este caso, este paciente en el preoperatorio, así era como medían el volumen de ese paciente, tomaron una medida más o menos del tumor de 80 cc, lo llevaron a resección y cumplieron con parte de lo que se requiere, que es resecar más del 70%. Sin embargo, no cumplieron con la parte del volumen que debería ser menor de 5 centímetros. Entonces, en el caso de este paciente, se impactó, entre comillas, parcialmente en su supervivencia. Y eso es lo que ellos mostraban. Entonces, básicamente, si usted lo lleva a una resección mayor del 70%, la supervivencia media de ese paciente va a ser más o menos de unos 16 meses. Mientras que si no, es más o menos de unos 11 meses. Y en el caso de las recurrencias, sí está muy discutido. En el caso de la recurrencia, vemos que casi que las gráficas están muy pegadas. La supervivencia para el paciente que usted lo lleva más del 70% es más o menos de un 11-12. Y si usted lo lleva a una resección menor del 70%, la supervivencia media más o menos es del 10 al 11. Entonces, realmente, en esta parte, recomendar resecar
agresivamente la lesión, no está tan recomendado. ¿Qué pasa con la parte del volumen residual? Entonces, en la parte del volumen residual, si usted lleva a su paciente a una resección que le quede menos de 5 centímetros cúbicos, entonces, más o menos estamos hablando de una supervivencia media de 16, 17 meses. Si usted lo lleva a más de 5 centímetros, más o menos de unos 12 meses. Ahora, si el tumor recurre, vemos que prácticamente las gráficas se solapan en 10 y 11 meses, siendo 10 para más de 5 centímetros, 11 para menos de 5 centímetros. Realmente no es muy significativa la diferencia. Eso respecto a la parte quirúrgica. En cuanto a la radioterapia y la quimioterapia. Entonces tenemos las guías EANO. Las guías EANO entonces recomiendan para el grado 3 realizar una resección o una biopsia seguida de radioterapia o quimioterapia para el primer evento. En el caso del oligodendroglioma, entonces va a ser resección o biopsia más quimioterapia PCB, que es como la diferencia en este. El glioblastoma grado 4 va a ser resección más radioterapia más temozolomida, que sería la terapia STUP, y en caso de que sea mayor de 65 años, ahí hay algunos autores que dicen que puede darse radioterapia o temozolomía, o puede darle las dos según el diagnóstico, según las características del paciente y según la mutación MGMT. Eso sería básicamente las dosis de la temozolomía, la dosis del PCB y el bevacizumab, para tenerlos en cuenta. ¿Y qué es lo que se ha ganado en esto? Básicamente, si usted lleva al paciente a una resección completa y no le da nada más, perdón, si usted lo lleva al paciente solo a radioterapia y no le hace absolutamente nada más, vamos a tener una supervivencia de 9 meses. Mientras que si usted lleva a su paciente a radioterapia más temozolomía, de 15 meses. Y si usted lleva a su paciente a radioterapia más polímeros de carmosina más temozolomía, puede llegar a una supervivencia de 20 meses. Entonces, sí, estas terapias han aumentado la supervivencia en estos pacientes. ¿Cómo podemos evaluar la respuesta al tratamiento? Entonces, tenemos los criterios de McDonald, que eran de 1990, y en estos se tenía respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable y progresión. ¿Cuál fue el inconveniente con esto? Que la medición únicamente se hacía en T1 contrastado. Y como se hacía únicamente en T1 contrastado, los hallazgos de pseudoprogresión, los hallazgos de pseudorespuesta se solapaban y terminaban no pudiéndose considerar un criterio de respuesta para el paciente. Para eso se crearon los criterios RANA en 2010, en los cuales mejoraron las formas de medir la lesión, se tomó el componente T2, se habló sobre las lesiones con necrosis central que se les debía hacer, sobre la cavidad quirúrgica, y se catalogó como medibles y no medibles. Entonces, como medibles, se tomó los pacientes con realce con el contraste, pacientes con márgenes definidos, pacientes que la lesión sea visible en 2 o más cortes, que esos cortes sean de 0 a 5 milímetros, el diámetro máximo y la segunda medición, se toma un diámetro máximo y la segunda medición tiene que ser perpendicular a esta, y no se debe medir ninguna cavidad quística. En el caso de las lesiones no medibles, entonces son aquellas que no cumplen con los criterios anteriores, y tener en cuenta que no se debe medir lo que les decía, componente quístico, componente necrótico ni cavidad quirúrgica, únicamente la parte sólida. Aquí tenemos entonces una enfermedad medible a la izquierda y una enfermedad no medible a la derecha. Esos son los criterios RANO. Básicamente ellos van a hablar de respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable y progresión de la enfermedad según las características de si la enfermedad realza o no con el contraste, según la característica del T2 y del FLAIR, si hay nuevas lesiones, si hay terapia con esteroides y el estado clínico. Como premisa hay que tener en cuenta que para que se cumpla respuesta completa, parcial o enfermedad estable, se tienen que tener todos los criterios. Mientras que para progresión de la enfermedad, con un solo criterio, ya usted tiene que hablar de progresión de la enfermedad. Los criterios IRRANO se crearon con la finalidad de adicionar la inmunoterapia y estandarizar la respuesta al tratamiento en los ensayos clínicos, generar estos pueden generar pseudoprogresión, pero no pseudorespuesta.
Entonces, básicamente lo que ellos dicen es que si su paciente si su paciente tiene más de 6 meses de inmunoterapia, entonces usted se debe guiar por los criterios RANO. Si su paciente tiene menos de 6 meses de inmunoterapia, entonces usted debe repetirle una resonancia a los 3 meses. Y si continúa mostrando progresión, ahí usted sí puede hablar de que el paciente tiene una progresión, antes no. Y la inmunoterapia usted la puede continuar si la toxicidad que usted le ha visto al paciente ha sido mínima. ¿Qué inconvenientes tenemos a veces? Los pacientes que se llevan a cirugía y pagan realza la lesión, que puede comenzar a realzar más o menos después de las 72 horas. La solución a eso básicamente va a ser hacer la resonancia en las primeras 24 o 48 horas y siempre incluir una difusión porque el realce puede ser secundario a isquemia. En el caso de la pseudoprogresión, entonces esto se puede presentar en el 20 al 30% de los pacientes con temosolamía, secundario al aumento de la permeabilidad, a la metilación del MGMT, puede inducir interrupción prematura del tratamiento. Entonces la solución a esto es corroborar que si haya progresión, mirar si hay aumento del realce durante las primeras 12 semanas de la lesión. Y la confirmación patológica. Entonces, esto es lo que tendríamos. Usted ya al paciente a cirugía le hace su resonancia postoperatoria, pasan 2 a 6 semanas, usted le hace la radioterapia más quimioterapia y a las 2 a 4 semanas de la radioterapia o quimioterapia, el paciente puede comenzarle a realzar secundario a los medicamentos que usted le esté usando y a la radioterapia. Entonces, usted debe catalogar al paciente que en el 50% va a ser enfermedad estable, y el otro 50% se nos va a ir hacia pseudoprogresión o hacia pseudoprogresión o hacia una progresión franca o verdadera. Y esas son las características que podemos tener. Básicamente un paciente que captaba en su prequirúrgico, vemos como en el posoperatorio no se ve lesión, pero al mes de tratamiento, a los 3 meses, ya vemos como hay una lesión que capta en anillo, pero si le seguimos los controles sin más tratamientos quirúrgicos, vemos que a los 6 y a los 9 meses se desapareció la lesión prácticamente. ¿Qué otros problemas tenemos en los criterios RANO? Básicamente la pseudorespuesta. La solución a eso va a ser el uso, esto es secundario al uso de agentes antiangiogénicos y la alta respuesta a la terapia, a la radioterapia. Esto básicamente lo que debemos hacer es tomar las imágenes con cautela y mirar si podemos compararlas o hacer una imagen de revisión al mes y con eso mirar qué cambios han habido y si estamos ante una pseudorespuesta o qué es. Y eso es, por decir, un paciente con una pseudorespuesta, entonces se ve después del inicio de la terapia cómo disminuye la lesión en parte. Entonces ya sabemos que lo que debemos hacer en este caso es repetir una resonancia al mes. Aquí tenemos un paciente con una remisión completa, otro paciente con una enfermedad estable, vemos que no cambian las imágenes, un paciente con una progresión de la enfermedad. Eso sería por parte de astrocitoma y glioblastoma. En la gliomatosis cerebral realmente es muy pequeño. Básicamente vamos a hablar de que esa afectación generalizada o difusa de 3 o más lóbulos. Los tumores, vamos a tener tumores astrocíticos y oligodendrogliomas, o sea, se puede derivar de estos hacia un glioma multicéntrico. Puede ser grado 2, grado 3 o grado 4. Y el tratamiento de eso va a ser biopsia o cranectomía descompresiva, aunque esto de la cranectomía descompresiva está como muy discutido. Y el tratamiento final va a ser quimio y radioterapia según los hallazgos que salgan en la biopsia. La mediana de supervivencia de estos pacientes va a ser de 10 a 30 meses. En el oligodendroglioma grado 3, que es el que atañe a la parte de alto grado, se encuentra en el 5 al 20% de los tumores gliales, 77% van a ser de bajo grado, 23% van a corresponder al grado 3, la incidencia es de 4 por cada millón de personas en Estados Unidos y su incidencia van a tener 2 picos, uno hacia los 6 a 12 años y otro hacia los 35 o 44 años.
el 90% van a ser supratentoriales. La clínica básicamente va a ser el aumento de la presión intracraneana, la cefalea y convulsiones. El aspecto macroscópico va a ser gelatinoso, gris rosado, con calcificaciones, necrosis y quistes. Y en la parte histológica vamos a tener núcleos redondeados, halos perinucleares, calcificaciones, una lesión que describen como en forma de huevo. La característica de la molecular va a ser la coelesión 1P19Q, que va a hablarnos de una respuesta favorable. No es necesario en este caso hacer TP53 o ATPX porque ya sabemos que son excluyentes, y este 1P19Q se puede asociar con IDH1 o IDH2. En caso de que esté ausente ese IDH1 o IDH2, entonces va a ser más agresiva la lesión. Las características tomográficas, vamos a ver una masa que es mixta, hipo o isodensa, con calcificaciones en 70-90% de los casos, y esa calcificación puede ser como en este caso, que es giriforme, o puede ser agrupada, o puede ser nodular. Se puede expandir, vamos a ver expansión de la corteza, y puede hacer remodelación ósea. Adicionalmente, en algunos casos se puede asociar a hemorragia, que eso principalmente es en el grado 2. En la resonancia vamos a ver una lesión que es hipointensa en T1, heterogénea en T2, igual en el FLAIR, que no capta el medio de contraste, que en la difusión puede tener algo de restricción o no restringir la difusión, y que el aumento de la perfusión se puede ver según el grado tumoral. Quiere decir que en un grado 2 vamos a ver que no tiene aumento de la perfusión, y en un grado 3 podemos ver un ligero aumento de la perfusión. Las características de la espectroscopia van a ser similares a la del glioblastoma. El tratamiento básicamente es quirúrgico, y el tratamiento quirúrgico va a ser resecar la mayor parte de la lesión, preservando la parte funcional del paciente. Se debe hacer una resonancia a las 24 horas del posoperatorio para ver la presencia de tumor residual y poder hacer el seguimiento, y se debe hacer un tratamiento adyuvante siempre para el grado 3. La radioterapia va a ser un complemento con la quimioterapia, y se va a dar en dosis de 1.8 a 2 grays hasta 54 o 60 grays, con un margen peritumoral de 1 a 3 centímetros. Y lo que se ha visto es que cirugía más quimio ha sido similar a cirugía más quimio más radio. Entonces, la radioterapia en algunos casos está recomendada, en otros es como debatida. En cuanto a la quimioterapia, están esos dos artículos del 2013 que hablan sobre el uso del PCB en tumores con coelesión 1P19Q, que dicen que se benefician de esa terapia con PCB. Sin embargo, el inconveniente de estos va a ser la toxicidad hematológica en el 65%, que va a ser de grado 3, o en el 47% que va a ser de grado 4, esa toxicidad hematológica. Dado esta toxicidad, se han tratado de evaluar otras terapias como la temozolomida. Entonces, se ha visto que los pacientes con radioterapia más temozolomida concomitante, seguida de temozolomida adyuvante versus radioterapia más quimioterapia PCB en el estudio CODEL, pero ese estudio CODEL hasta el momento no ha tenido no se ha terminado como tal el estudio. Entonces estamos pendientes de esa respuesta, si efectivamente se pueden tratar esos pacientes como temozolomida o solo con PCB. Entonces, ¿qué dice la NCCN? La NCCN realmente dice es que la PCB se debe iniciar después de la radioterapia, ya que si la inicia al momento de la radioterapia no es muy bien tolerada por el paciente, y hacen una aclaración que la temozolomida también debe iniciarse después de la radioterapia. Los factores pronósticos, básicamente grande, la edad, es un factor a favor del paciente, ser menor de 45 años, la coelesión 1P19Q, tener un buen Karnofsky y tener un oligodendroglioma grado 2. Los negativos van a ser una resección subtotal,
un déficit neurológico inicial que mejore con el contraste, porque eso quiere decir que es un mayor grado tumoral y que sea un oligodendroglioma grado 3. Con eso, la supervivencia en el grado 2 va a ser de 3.5 a 15 años y en el grado 3 va a ser de 2 a 6 años. Y en caso de que recaiga va a ser de 1 año a 34 meses. Finalmente estarían los gliomas de la línea media, que son aquellos que tienen la mutación H3K27M, van a ser los gliomas pontinos, el tumor astrocítico difuso y el oligodendroglioma difuso 2 y 3. Estos realmente son más pediátricos, pero entonces los podemos encontrar 6.000 pacientes con gliomas difusos al año, se ven en Estados Unidos, la incidencia es de 791 casos año, siendo 477 en adultos. El 30% va a corresponder al glioma pediátrico, el 80% va a ser de esos pontinos y el 15 al 50% va a ser gliomas de la línea media en adultos. Todo eso se van a acompañar como característica principal la mutación del H3K27M. La clínica va a ser según la localización en la que esté realmente el tumor. Como vemos, pues tiene diferentes distribuciones en la línea media. Y la característica de la tomografía va a ser una lesión que es heterogénea, hipodensa y isodensa. Y en la resonancia vamos a tener una lesión que es hipointensa, que tiene un T2 que tiene un incremento heterogéneo, con un T1 contrastado que realmente es mínima la captación del contraste o nula o no hay. Vemos aquí algo de captación del contraste. Y una difusión que puede ser normal o restringir levemente. Como vemos aquí una pequeña partecita que restringe. La patología básicamente es el hallazgo de ese H3K27M y eso va a darnos un pronóstico adverso de esta lesión ya para un tratamiento que va a ser biopsia, radiación y quimioterapia, donde se está valorando el ONC 201, es un estudio apenas fase 1, multicéntrico, abierto de 5 brazos, en el cual se está dando este medicamento ONC 201 oral para esos gliomas de la línea media de novo o recurrentes en pacientes pediátricos. La mediana de supervivencia para estos va a ser de 9.1 a 19.6 meses, pero pues todavía requerimos más estudios en estas lesiones. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Muy buena la revisión. Yo solo tengo para decir una cosa y es que los neurocirujanos jóvenes se han obsesionado con la sobrevida de estos pacientes y están muy pegados en las escalas, en el rano y todo eso que tú has dicho muy bien, pero se les olvida que el glioblastoma, lo que yo tantas veces he dicho, produce una demencia temprana, y que estamos aumentando la sobrevida a un paciente con una pésima calidad de vida. Y cuando uno enfrenta muchas veces la familia o al mismo colega, uno queda como el malo del paseo. Entonces yo creo que la sobrevida útil de estos pacientes no sobrepasa los 6 meses, porque yo he visto que después de los 6 meses absolutamente todos están dementes. Yo sé que Daniela no está de acuerdo conmigo, levantó la mano y le doy la palabra. No, o sea, no, claro que lo hemos discutido varias veces y de hecho yo creo que una vez me hiciste la pregunta que si a mí me dieran un glioblastoma, ¿yo qué me haría? La eutanasia. La respuesta que tuviera, la eutanasia. Profe, lo que pasa es que lo de la demencia también tendríamos que ver hasta qué punto no solo contribuye el tumor, sino el tratamiento, porque es una radioterapia con unos grays demasiado altos y en ocasiones uno también ve al paciente que en términos del control tumoral va muy bien, pero cognitivamente, ya que de por sí está comprometido por haber tenido el tumor, la radioterapia también los deja cognitivamente muy comprometidos. Por eso les quería contar
que en el congreso que hubo de neurocirugía oncológica recientemente presentaron un trabajo muy interesante que se hizo en Miami, y era que a estos pacientes mayores de 65 años, que como muy bien Andrés lo dijo, con carnostín muy bajos, que usualmente nadie les hace nada, o no entran a los estudios porque nunca cumplen con los criterios de inclusión, les hacían radiocirugía con la premisa que al ser pacientes tan mayores y con un carnostín tan pobre no iban a aguantar las 30 sesiones de radioterapia. Y la verdad mostraron resultados muy buenos, y yo creo que próximamente vamos a ver cada vez más resultados más interesantes del control del glioblastoma con la radiocirugía. A mí me gustó mucho la revisión de Andrés porque yo creo que manejó muy bien el tema, y más con esa nueva clasificación que hizo la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que a nosotros que de pronto no estamos todavía tan adheridos al mundo molecular, porque lastimosamente no todos esos estudios aquí están disponibles. Ya la IDH se está haciendo casi que en todos los laboratorios, pero lo que se hace es inmunohistoquímica, que no es lo recomendado, sino que idealmente debería ser la secuenciación, pero pues por ahora hacer una secuenciación es muy caro, entonces hacer la inmunistoquímica, pero la inmunistoquímica no tiene el mismo valor de sensibilidad que una secuenciación. Solo lo único que iba a hacer como de los comentarios de lo que hizo Andrés, la PCB, que es el esquema de quimioterapia que es el que mejor resultados tiene con el oligo, no está disponible en Colombia, porque pues tiene 3 medicamentos, la procarbazina, no está disponible en el país, entonces de hecho a la mayoría de esos pacientes les terminan dando el esquema con temozolomid. Lo otro es que el bevacizumab, y a veces eso lo tenemos que tener en cuenta mucho como neurocirujanos, porque lastimosamente en el medio todavía no existen como digamos centros de excelencia en el manejo del paciente neurooncológico. Entonces le hacen la quimioterapia en Sabaneta, la radioterapia se la hacen en el centro y uno lo operó en cualquier otra clínica, y a veces no tiene muy claro qué esquema de bevacizumab para el paciente, y uno no puede operar pacientes que hayan tenido o que en ese momento estén con esquema de bevacizumab, porque primero la piel no le va a cerrar, y lo otro es que aumenta mucho el riesgo de sangrado intratumoral. Hay un estudio una revisión sistemática muy interesante que está publicada en JAMA hace como 1 año y medio, en el que se demostró que la cirugía, ya pues obviamente se salió en el contexto de la nueva clasificación, porque ya los glioblastomas pues no los dividieron de acuerdo a la mutación del IDH, pero en este estudio se demostró que independientemente del IDH, si usted le logra hacer una resección mayor al 90% del paciente, tiene los mismos beneficios en la supervivencia a que si fuera un astrocitoma grado 4, es decir, con un IDH mutado. Entonces, la cura del glioblastoma o el manejo del pronóstico de estos pacientes, yo creo que en el futuro no va a estar de manos de la cirugía, sino de alguna inmunoterapia que logre hacer un adecuado control del tumor. Pero por ahora hay que seguir de mano de la cirugía. Yo ya la nueva defensora de la cirugía planificada con un DTI, pues con la tractografía, incluso pues para gliomas de alto grado, y con eso nos llevamos las sorpresas que, entre comillas, los gliomas que considerábamos estaban en áreas críticas o en áreas elocuentes, de pronto más en los gliomas de bajo grado, pero también algunos gliomas de alto grado pueden desplazar los tractos, no infiltrarlos, y con ello podemos hacer unas resecciones muy buenas, logrando conservar, haciendo una disección de fibras blancas muy buenas y logrando conservar muy bien los tractos. Andresito, me gustó mucho tu exposición y vi unos artículos muy interesantes, entonces yo creo que ahorita te voy a molestar para que me pases unos de los del principio, que tenías unos algoritmos muy chéveres. Gracias. Lázaro, bueno. Muchas gracias. Adelante. Hola Nacho, aporto ahí también un poquito como a la controversia entre los jóvenes, no tan jóvenes. Yo estaría ya en una posición intermedia, porque recuerdo cuando empecé en 2010, hace 12 años, mi residencia,
pues la desesperanza que generaba el glioblastoma. Y hace 12 años era claro como ese concepto de que esos pacientes estaban con una funcionalidad de 6 meses e incluso la mortalidad Mira el aneurisma, profe. no era mucho mayor. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, ya silencié a Daniela. Ok. Bueno, y yo creo que esa obsesión, tú dices, Nacho, que los neurocirujanos jóvenes, pero es como la manera de progresar para ofrecer un mejor tratamiento a esta patología neuroquirúrgica pues tan devastadora, ¿cierto? Entonces yo creo que esa es la obsesión, como que no podemos hacer nada por esos pacientes y pues con todos estos estudios moleculares, los avances también en radioterapia localizada, pues se ha llegado a aumentar la sobrevida de estos pacientes e incluso tú dices que una demencia todos a los 6 meses. Yo he visto pacientes incluso hasta con diagnósticos de gliosarcoma, ya no como un unicornio, pues como algo muy raro, sino he visto ya varios operados por un grupo al que yo pertenezca que duran inclusive más de 1 año, 18 meses. No hablando ni siquiera de glioblastoma, sino de gliosarcoma. Una pregunta que tenía para Andrés era ¿qué herramientas o qué estudios encontró como útiles o ayudantes para lograr una mejor resección quirúrgica o aumentar el volumen de resección? ¿Qué sabe del 5-ALA o del Gliolan? ¿Piensa que mejora la sobrevida, que impacta realmente el tratamiento de sus pacientes? Buenos días, profe, ¿cómo está? Pues lo que había leído del 5-ALA es que sí ayuda a que la resección sea más completa, que pues un estudio que leí más o menos como decían que el 36% de los, o sea, si uno toma 5-ALA o no toma 5-ALA, en los que usted lleva 5-ALA, poder llegar a una resección completa se encuentra casi en el 65% de los pacientes versus el 36%. Y que adicionalmente la progresión de la supervivencia libre de enfermedad se puede lograr a 6 meses en el 41% de los pacientes que usted le colocó el 5-ALA y en el 20% en los pacientes que no les colocó. Claro, sí. Se ha visto que a 72 horas después de la cirugía, más o menos un 63% de esos pacientes que recibieron el Gliolan no tenían tumor visible, comparado con el 37% de los que sí recibieron Gliolan. Y que luego de 6 meses, hasta un 20% de esos pacientes no tienen progresión, los que recibieron el 5-ALA comparado con el 11% de los que no lo recibieron. Aquí he tenido la oportunidad de utilizarlo ya en gliomas y en glioblastomas y es evidente. O sea, es evidente que al ojo clínico uno ve zonas de tumor aparentemente ya sanas, pero cuando activa ya la fluorescencia, pues marca que hay tumor, ¿cierto? Obviamente ahí ya está la correlación de uno para saber, bueno, esta es una zona posiblemente elocuente, no me la voy a aspirar, no me la voy a succionar, pues considerando la funcionalidad, ¿cierto? Estuvo muy buena tu revisión, Andrés. Ahí voy entendiendo un poco las teorías moleculares de los gliomas. Gracias. Muchas gracias, profe. De acuerdo. Doctor Zorro, muy buenos días. Adelante. Buenos días. No, muy buena la conferencia. Yo quería aportar que en estos años realmente la neurocirugía ha avanzado en muchas patologías, pero realmente la sobrevida de los tumores de alto grado, especialmente los glioblastomas, yo creo que en estos años, si acaso hemos logrado avanzar unos meses más, no ha sido una mejoría notoria y yo creo que todavía faltan muchas décadas para darle una batalla real a este tipo de tumores. Por otro lado, yo creo que desde el punto de vista quirúrgico sí hemos avanzado mucho, como decía la doctora Daniela, se está haciendo con navegación, con tractografías, se están haciendo resecciones más amplias. Antes la zona central, cuando yo me formé, el área motora y sensitiva, prácticamente que el paciente estaba condenado a
a una biopsia. Hoy en día hacemos mejores resecciones de esta zona. Pero esos resultados, si los traducimos una sobrevida hace unos 20, 25 años, a lo de hoy, yo veo que solamente hemos ganado meses, básicamente. Otro comentario es muy importante, realmente más que la técnica, más que la biología molecular, es si el paciente va a un centro integral, le va mucho mejor que si el paciente, que nos sucede acá en Bogotá también, se hace la cirugía en un hospital, se hace la quimioterapia en otro centro, se hace la radioterapia en otro centro. Realmente ese paciente le va, empeora su sobrevida cuando no, el manejo oncológico no es integral, y eso sí es lo que vemos el día a día por demoras en un tratamiento, por tratamientos demasiado espaciados. Y por último, pues desde el punto de vista de la radioterapia y la radiocirugía, cuando yo estaba en Pittsburgh se hizo un trabajo de radiocirugía, cuando hablamos de radiocirugía dosis única, para los tumores de alto grado, y realmente yo creo que la radiocirugía para tumores de alto grado no tiene cabida en primera instancia, porque generalmente estos tumores son de gran tamaño, tienen un volumen muy grande, se prefiere la radioterapia fraccionada, y yo solamente utilizo radiocirugía para tumores de alto grado cuando existe una recidiva muy pequeña, ¿sí? O ya como tratamiento de rescate en pacientes en los cuales ya se le hizo otro tipo de terapias como cirugía o radioterapia fraccionada, y hay un pequeño residuo a los meses. Pero de entrada me parece que los estudios sí han demostrado que lo que uno ve en las imágenes de los tumores de alto grado, el tumor es mucho más extenso que lo que se ve en las imágenes. Entonces yo creo que la radiocirugía hay que mirar esos estudios y todo con muchísima con lupa, porque eso ya se ha hecho y la verdad no ha demostrado una mejoría sustancial versus la radioterapia fraccionada. Y en cuanto a la demencia, pues yo pensaría que hoy por hoy la radioterapia se hace de manera conformal y no se le podría atribuir los casos de demencia a la radioterapia, lo que sucedía hace unos años, que se hacía radioterapia holocraneal, y eso sí era lo que veíamos y lo que veíamos nosotros como residentes en el cancerológico, pacientes con patologías benignas que se irradiaron holocraneal y eran pacientes con demencias precoces, y eso está bien documentado. Pero yo creo que con la radioterapia que se está usando hoy en día, con formal, con gente realmente experta en el tema, esas demencias no son la radioterapia actual no es la causa de esas demencias. Ese era mi comentario. Muchas gracias.
anunciar.